no los olvidamos y obviamente estos alimentos que ustedes veían o que veíamos recién que tenían en sus manos no es algo común, no es algo que ellos tienen siempre. De hecho, es algo que les resuelve la vida, por lo menos, no sé si la vida completa, pero menos algunas semanas les ayuda a mejorar su calidad de vida. No los olvidamos, hay algunos cubanos que nos pueden sintonizar o nos pueden ver o miran después el mensaje grabado, así que los amamos. Somos River, son familia, oramos mucho por ustedes, los amamos muchísimo. Muy bien. Hoy recordamos aquel histórico día en que Jesús hizo su entrada triunfal en Jerusalén y que, de alguna manera, marcó el inicio de lo que hoy conocemos, como te dije durante toda la mañana, como Semana Santa, ¿no? Pero también es una fecha muy propicia para hablar de ese Jesús que hemos dejado de ver o de mirar con ojos nuevos. La primera imagen que yo tengo de Jesús, el recuerdo que tengo de niño, es un dibujo de la escuela dominical que tenía el cabello largo, lo tenía suelto, era rubio, cara angulosa, piel blanca, pálida, un galán de telenovelas era, ¿no? Ni siquiera un galán de telenovelas turco, era un galán de telenovelas venezolano o colombiano a lo mejor. Llevaba una túnica blanca con una banda roja cruzada, en sus brazos sostenía un corderito dormido. Esa era la imagen con la cual yo me crié y para mí ese era Cristo, ese era Jesús, ¿no? Era como un tío bueno que acariciaba las cabezas de los niños y daba algunos consejos tipo, sean buenos y pórtense bien con mami y papi, ¿no? Y creo que a todos nos gusta la idea de un Jesús de ojos azules, un Jesús europeo, si se quiere, agringado, alejado de las fisonomías de Medio Oriente. El Jesús de Hollywood es casi perfecto, porque además es el Jesús del cual nos alimentamos, el Jesús que nos ha vendido la industria del cine, ¿no? Y cuando en algunas culturas retratan un Jesús a lo mejor moreno, con pelo chinito o hasta un poco agraciado, hasta nos parecen ofensivas esas imágenes, ¿no? Como blasfemas en cierto punto. Pero debido al silencio de los evangelios, no podemos saber cuál era la apariencia de Jesús. No hay información de bien cómo pudo haber sido físicamente. Y me parece bueno que sea así, porque nuestras representaciones embellecidas de Jesús a veces dicen más acerca de nosotros mismos que acerca de Él, ¿no? De lo que quisiéramos que Jesús fuera. La cosa es que en Jesús no hubo ningún brillo sobrenatural. Cuando uno lo veía transitar por la tierra, de hecho Juan el Bautista admitió que nunca lo hubiese reconocido como el Hijo de Dios sin una revelación del Espíritu Santo. No era alguien que dijera, se veía venir que este era el Mesías. No. Según Isaías, no podemos explicar la atracción que producía, porque obviamente no era por su belleza, no era necesariamente bien agraciado, no había un factor o un aspecto de su exterior que fuera lo atractivo o lo que sedujera a la gente. La clave se encuentra en otra parte, así que hay que dejar de lado el aspecto físico de Jesús para concentrarnos en cómo era como persona, su personalidad. Yo siempre me he preguntado cómo era el perfil de su personalidad. Entonces muchos prefieren también en este caso un Jesús conforme a su imagen y semejanza, ¿no? Por eso para mí, cuando me fui haciendo adolescente en una iglesia legalista, Jesús dejó de ser ese señor que acariciaba un corderito para pasar a ser alguien que me decía, no mires a las mujeres, no tomes vino, no bailes, no veas mucho cine, aléjate de los teletubbies y los pitufos, evita las suegras. Ahora, Jesús no fue en nada, ni parecido a lo que nos han dicho. Pero uno se va haciendo la imagen de qué diría Jesús, cómo actuaría, cómo sería. De hecho, la gente de su época no sabía qué hacer con él. Jesús hablaba en acertijos, lo que llamamos nosotros como parábolas, metáforas, sanaba enfermos, resucitaba muertos. Y para sus contemporáneos Jesús era alguien que confundía, que escandalizaba.
Y hoy sucede lo mismo. Muchos cuando tienen que describir a Jesús, incluso muchos cristianos dirían que Jesús es un buen tipo, es agradable, incluso piensan algunos en alguien suave, como si él fuera alguien tan gentil, tan suave y hasta en algunos detalles hasta un poco amanerado para su manera de hablar, porque eso es lo que nos vendió el cine. Por eso hay tantos que dicen, ay, Jesús no hablaría así, cuando uno contesta, ¿no? Porque creen que Jesús hablaría siempre en un tono monocorde. Algunos piensan que Jesús era un tipo buena onda, medio hippie, una mezcla de John Lennon con algún rockero por ahí. Y nos sorprendería lo que la Biblia describe de Jesús, porque en ninguna parte lo describe como alguien agradable. Ahora, no digo que no lo haya sido, digo que en esa palabra agradable no hay nada que capte la esencia de quién era Jesús o quién es Jesús. Para quienes estuvieron con Jesús en la tierra, fue como meterse en el paso de un huracán. El que se metía con él era cambiado absolutamente, era peligroso. Jesús era subversivo, revolucionario, desestabilizador. Lo más probable es que todos estuviesen asombrados con él. Quienes lo conocían no se llevaban la imagen que habían conocido a un hippie, a alguien que decía frases célebres, profundas. No, era alguien que revolucionaba. Nadie, de hecho, había conocido antes a alguien como él, nunca. Y esta misteriosa persona se atrevía a desafiar a los poderosos líderes religiosos de la época y los dejaba gritando, diciendo, no te atrevas a hablarnos así. De hecho, cuando predicaba, había gente que se le paraba y decía, no te atrevas a hablarnos así. Lo consideraban hereje, usurpador, revoltoso, demonio. No había quien describiera a Jesús como, es un tipo inocuo, agradable. Las Escrituras nos dicen que hasta los escépticos opinaban, dice, y de nuevo las palabras de Jesús fueron motivo de disensión entre los judíos. Siempre que Jesús predicaba, había motivo de discusión. Sus mensajes no hubiesen sido virales en YouTube, eran discutidos. De hecho, muchos de ellos decían, está endemoniado. Otros decían, no, está loco de remate. ¿Para qué hacerle caso? Es un loco más. Así que, de alguna u otra manera, Jesús era alguien asombroso. Entre sus contemporáneos había ganado la reputación de ser un bebedor de vino y glotón. Eso decían de Jesús. O sea, un borrachito cualquiera, ¿no? Decía, ahí está el que bebe vino, el que anda con las prostitutas, con las rameras, el que se junta con los publicanos, siempre lo vemos comiendo en fiestas. Los que poseían autoridad lo consideraban un perturbador, una amenaza a la paz. Y nadie, ni aun el más agnóstico, pudo ni puede ignorarlo hasta el día de hoy. Cada vez que hoy alguien mira un celular, aparece la fecha del día que estamos transitando en el calendario, lo cual reconoce esa fecha implícitamente, que su nacimiento dividió la historia. Aún el que es ateo te puede decir qué pasó antes o después de Cristo. Todo lo que haya sucedido en este planeta entra en esa categoría, antes de Cristo o después de Cristo. Nunca se dice antes de Elvis y después de Elvis. Nunca nadie va a decir antes de Sinatra y después de Sinatra, antes de Nerón y después de Nerón. No. Hasta el día, de hecho, después de su muerte, cualquier marca que él hubiera dejado, uno hubiese pensado, esto va a desaparecer rápido. Yo digo siempre que dentro de 100 años nadie se va a acordar que nosotros estuvimos aquí. Nadie. En nuestras casas vivirán extraños y posiblemente nadie recordará que algún día nosotros pasamos por la tierra. Y alguien podría pensar cuando Jesús murió lo mismo. Nadie se va a acordar de, no en 100 años, en 20 años. Porque por lo general cuando alguien muere, el impacto que ejerce en el mundo comienza después a desaparecer, sea muy famoso o no. En algunas décadas nadie se va a acordar de Steve Jobs, de Maradona, de John Lennon, de Michael Jackson. En décadas nadie se va a acordar. Nuestros hijos ya no los conocen. Nuestros nietos van a decir, ¿quién era Michael Jackson? No tienen la menor idea. Y quizás escuchen abúlicos, aburridos, algo de historia en la escuela, pero no más de ahí. El día que murieron Alejandro Magno, César Augusto, Napoleón, Sócrates, la reputación de estos tipos era enorme. Y cuando Jesús murió, había un movimiento diminuto que parecía moribundo
y parecía que nadie se iba a acordar ni de él, ni de los seguidores, ni del movimiento. Y ha habido a través de la historia grandes hombres que han tratado de alcanzar la inmortalidad poniéndole su nombre a alguna ciudad. Decían, quiero que una ciudad lleve mi nombre. El mundo antiguo estaba repleto de ciudades a los que Alejandro Magno llamó Alejandría, por ejemplo. César denominó Cesarea. Les encantaba que, es como que yo pusiera Dantelandia a alguna ciudad. Sin embargo, Jesús nunca tuvo una ciudad a su nombre. De hecho, no tenía una ciudad donde morar mientras que estuvo aquí. Los famosos a veces tratan de preservar su legado haciendo que otros lleven su nombre. Si no es una ciudad, son sus hijos. La Biblia menciona varios nombres llamados Herodes, por ejemplo. Incluso Herodías le ponían a las hijas para recordar a Herodes el Grande, recordar al abuelo. El día después de la muerte de Jesús, nadie le puso Jesús a un recién nacido dentro de ese diminuto círculo. Jesús no era un nombre para ponerle a un hijo del cual se sintieran orgullosos. Sin embargo, hoy en día, el nombre Nerón, César, se usan para pizzerías, perros o casinos. Nerón, César, pizzerías, casinos o perros, nada más. Si supieran los grandes, ¿no? Pero los nombres de los que estamos inscritos en el libro de Jesús vivimos para siempre, ¿no? Eso es maravilloso, maravilloso. Bueno, Richard Nixon, que se dejó llevar por el entusiasmo allá en 1969, cuando los astronautas del Apolo alunizaron por primera vez. Cuando llegaron a la Luna, se emocionó Nixon y dijo, este es el día más grande desde la creación del mundo, dijo el presidente, lo dijo por cadena nacional, el día más grande, ¿no? Hasta que Billy Graham, su consejero, le recordó que el día más grande había sido sin duda la muerte de Jesús y la resurrección. Y según la historia, Graham tuvo razón, porque este Galileo que le habló a menos gente de la que Graham convocó en miles de estadios, cambió el mundo para siempre. El mundo no cambió porque fuimos o alguien simuló ir a la luna. Si es verdad o es una conspiración, no lo sé. Pero el mundo no cambia por eso. El mundo no cambia por llegar a otro planeta, no cambia por ganar un mundial de fútbol. Sí, Argentina puede llegar a ganar y eso podría cambiar mucho, pero no del todo. Por eso fui descubriendo que Jesús se parece muy poco a los dibujos que yo había conocido en la escuela dominical. Y menos al Jesús de las películas, que parecía un hippie fumando marihuana, en un estado zen o viviendo en el nirvana, en esas películas que uno ve hasta el día de hoy. Hay un famoso director llamado Franco Sefirelli que hizo a un Jesús tan inocuo que recita sus enseñanzas con monotonía, abúlico, con desidia, indolencia, casi sin emoción. Habrán visto esas películas. He aquí, bienaventurados los que me siguen y me creen. Uno dice, ¿se está por morir Jesús? Y habla así desde el monte, y yo no sé cómo lo escuchan. Pero lo han puesto siempre como un personaje tranquilo, en medio de un reparto de extras agitados. El único que parece que nunca se agita es el Señor, como que nada lo altera y distribuye sabidurías con tonalidades mesuradas, uniformes, ecuánimes. Parece el maestro Yoda en vez de ser el Hijo de Dios. Habla susurrando. A mí siempre me sorprendió cómo en las películas lo ponen en el Sermón de la Montaña susurrando. Y lo escuchan miles de personas sin tener equipos de amplificación. Bueno, ese no fue el Jesús que yo encontré leyendo la Biblia con ojos nuevos. Yo le llamo ojos nuevos a redescubrir lo que está en las Escrituras sin pasar por el filtro de la religión, ya sea la religión protestante, los evangélicos, o la religión católica, la religión judía, que cada uno va haciendo un Cristo a su imagen y semejanza. Ver a Jesús con ojos nuevos significa, Espíritu Santo, revélame cómo eras, cómo eres, cuál es tu personalidad. Cuando yo veo con ojos nuevos, sin que me lo filtre ningún pastor, yo veo que a Jesús la obstinación lo frustraba, la santurronería lo enfurecía, la hipocresía lo ponía loco. Y era mucho más espontáneo que una persona promedio, mucho más espontáneo que nosotros, es extremadamente pragmático. Y cuanto más leo de Jesús,
más difícil me resulta encasillarlo. Hoy no podría decir, y tendría una personalidad colérica, flemántico, sanguíneo, no sé. Pero hay dos palabras que uno jamás pensaría que se podrían atribuir al Jesús de los evangelios: aburrido y predecible. Nunca sabían lo que iba a hacer. Los que lo seguían siempre se asombraban. El Padre de Cristo, el Padre del Señor, era celestial. Su mamá era terrenal, no nos olvidemos de eso. María era terrenal, era una muchacha, una adolescente cuando quedó embarazada por el Espíritu Santo. Su padre, los genes del padre los tenía de Dios. Ahí no había entrado José, José era el padrastro de él. Parece una infantilidad, pero lo quiero aclarar. Entonces yo me imagino a Cristo explicando la diferencia entre su lado paterno y su lado materno. Por ejemplo, uno le podía preguntar, ¿cuándo naciste? Y él podría haber dicho, bueno, por parte de mi madre nací en Belén, ahí hace, no sé, según cuando le hayan preguntado. Nací hace 20 años en Belén, pero por parte de mi padre yo he existido siempre. Cuando le preguntaban, ¿y dónde vives? Bueno, por parte de mi madre yo he vivido en Nazaret, nunca he salido de ahí. Ahí está la carpintería, pero por parte de mi padre solo estoy visitando la tierra unos pocos años y después me vuelvo al trono. Cuando le preguntaban, ¿y cuáles son tus posesiones, Jesús? Bueno, por parte de mi madre tengo que pedir todo prestado. Pero por el lado de mi padre soy dueño de todo lo que ves. Soy dueño del cosmos, del universo. Está bueno, ¿no? Y si le preguntaban, ¿y cuándo crees que vas a morir? Bueno, por el lado de mi madre voy a morir en Jerusalén. Pero por el lado de mi padre voy a vivir para siempre. Yo no muero. Yo soy el Hijo de Dios. Es maravilloso. Entonces, como Jesús, la gente a Jesús lo veían como un hombre terrenal, como Jesús. Pero como Cristo, era el Hijo de Dios, era el ungido de Dios. Entonces yo digo, ¿por qué la iglesia hemos domesticado tamaña, semejante personalidad? ¿Cómo es que lo hemos domesticado? ¿Cómo lo hemos circunscrito a una cruz y lo dejamos ahí? Habremos visto hasta en las películas cuando alguien va a rezar a una basílica o a una iglesia y está Jesús crucificado. Y ese es el Jesús que muchos creen que sigue estando ahí en la cruz. Como dijo alguien, le cortamos las garras al león de Judá y lo adecuamos para curas pálidos y ancianas piadosas. Y dijimos, llévelo y a lo mejor le sirve como amuleto. Pero ahora quiero que nos metamos de lleno en el momento que hoy, domingo, estamos recordando precisamente hoy. Una gran multitud, una semana antes de que él fuera llevado a la cruz, extendió mantos y ramas de árbol sobre el camino para mostrar su adoración, la entrada triunfal a Jerusalén. Y le decían, bendito el que viene en el nombre del Señor. Obviamente lo reconocían como el Hijo de Dios. Y aunque Jesús normalmente le tenía aversión a semejantes manifestaciones de fanatismo, esta vez los dejó gritar, los dejó que lo vitoreara. De hecho, había unos indignados fariseos que estaban muy iracundos y él les explicó, os digo que si estos se callan, las piedras van a clamar, así que déjenlos que hablen. Eran los fans, los fanáticos que estaban ese día tirando mantos, palmas. Y en aquel domingo de palmas o de ramos, lo acompañaba un grupo de Betania, todavía alborotados por la resurrección de Lázaro. Así que había un gran grupo que lo seguían, fanáticos nuevos. Mateo dice que también lo proclamaban los niños, los ciegos, los tullidos. Así que yo creo que Jesús tuvo sentimientos encontrados en ese desfile. Lucas relata que al acercarse a la ciudad, antes de entrar Jesús lloró. Porque Jesús sabía cuán fácilmente puede cambiar el humor de la gente, el humor de una multitud. ¿Cómo sucede hasta el día de hoy? Las voces que ahora gritan Hosana, una semana después van a vociferar crucifícale. Son los mismos. La misma multitud que este domingo se le arroja a sus pies, van a arrestarlo y van a matarlo la semana siguiente. Claro, correctamente lo llamaban rey de los judíos, pero querían que sea un rey o un Mesías como ellos querían que sea. Ellos esperaban que él hiciera lo que ellos querían, cuando ellos querían y de la manera que ellos esperaban. Ellos querían que este rey de los judíos derrocara a Herodes, les quitara la mano opresión del imperio romano.
No querían un reino más allá del sol. Ellos seguían a Jesús para su beneficio, no por lo que él significaba. Entonces, insisto, los mismos que gritaron Hosana en la entrada de Jerusalén pedían la cruz para él días después, una semana después. Y yo quiero que esto se nos grabe en la mente. El público que gritaba Hosana y que después dijo crucifícale, nunca cambió, no eran diferentes multitudes. Los teólogos han discutido esto, si acaso era otra gente. No, todos coinciden en que era el mismo público. Y yo creo que en la vida todos vamos a caminar en el medio a través de opiniones opuestas. Siempre vamos a escuchar dos voces en la misma calle y por lo general de la misma gente. Eso es algo que va a pasar siempre en algún momento de nuestra vida. Que aquellos que hoy nos vitorean o nos celebran porque nos fue bien, mañana van a desear que caigamos. Ustedes dirán, ¿y por qué? Porque somos humanamente así. Y el secreto para cumplir nuestra asignación es seguir caminando siempre, sin importar lo que oigamos alrededor. Porque muchas veces las alabanzas de los admiradores pueden ser tan estresantes como las críticas de los enemigos. Porque alguien que nos diga, yo sabía que no me ibas a fallar, yo sabía que era genial, yo sabía que tenías lo necesario, nos mete una presión. Pero tanto los que dicen crucifícanle como los que dicen Hosana, ambos son nocivos si dependemos de ellos. Si vivimos de los elogios, alguna crítica nos va a liquidar. Esto se ve siempre en las redes sociales. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Puedes subir una misma foto y alguien va a decir, ¡ay, qué joven se te ve, qué increíble, come años! Y abajo te ponen, te pasó un camión por encima, estás arruinada. Y posiblemente es el mismo público. Entonces, para mí, el mejor antídoto contra el atractivo de los Hosana es permanecer humilde ante el Señor, sabiendo de que yo soy lo que dice que soy Dios, que Dios dice que yo soy, no lo que dicen los demás. Entonces le quito ese poder al halago, le quito ese poder a la crítica y anulo el Hosana y anulo el crucifíquenle. Yo hace poco escuchaba, creo que te lo conté, a Brené Brown, que es una investigadora de la Universidad de Houston, que estudia, entre otras cosas, la vulnerabilidad. Y ella suele decir, si eres valiente con tu vida, si bajas a la arena del circo romano, en alguna ocasión en la vida te van a dar una buena paliza. Te vas a caer, vas a fracasar, vas a conocer el sufrimiento, eso es la vida. Pero no te estoy diciendo esto como algo nuevo, sé que lo sabes. Pero debes saber que muchos de los asientos baratos del anfiteatro de la vida están llenos de personas que jamás se van a aventurar a saltar a esa arena donde ahora te están dando una paliza. Y esas personas se limitan a lanzar críticas despiadadas y humillaciones desde una distancia segura. Es la colección de espectadores que vamos a tener toda la vida que saben mejor que nosotros lo que deberíamos hacer, cómo deberíamos hacerlo, aunque ellos jamás se van a ensuciar. Pero siempre nos van a decir cómo lo deberíamos hacer. Y la doctora Brown termina diciendo, si no estás en la arena recibiendo una paliza conmigo como yo, porque no fuiste valiente, no estoy interesada sobre tus comentarios, sobre mi vida y sobre mi trabajo. Punto. Si no estás viviendo, no estoy interesado. A mí me fascina eso. Si no estás viviendo lo que yo viví, no estoy interesado. No me digas cómo criar a mis hijos. No me digas cómo debería llevar mi pareja. No me digas cómo debería servir al Señor si no viviste lo que yo viví. El problema de esa gente que está en los asientos baratos y nos observa y nos dicen tanto Hosana como crucifícale, es que ellos, al igual que un fanático que nunca tocó una pelota de fútbol o un pasajero que en su vida se puso al volante, intentan enseñarnos sin tener ninguna idea en absoluto de quiénes somos. Habrán visto a un fanático de fútbol cuando dice, perdimos, el gordo ni se movió del sillón. Son los que escriben, a mí me escriben a veces, yo me quedo con el Dante que conocí hace años, cómo cambiaste, Dante, me gustaba el del primer amor. Yo digo, si nunca me conociste, your grandmother, nunca me conociste, nunca viviste mis batallas, nunca te vi peleando a mi lado. Entonces estas personas no están lo suficientemente cerca nuestro
como para tener credibilidad, autoridad, para decir algo de nuestras vidas. Están sentados en los asientos baratos allá arriba. Nunca te olvides eso. Si esto fuera una arena y esta fuera la vida y estás peleándote contra la vida, contra los infortunios, contra las tragedias, siempre hay gente que se sienta a observar y te va a decir cómo tienes que pelear. Porque jugar al fútbol es fácil cuando lo miramos por televisión. Patea para el otro lado, pero no está en la cancha. Son la gente que le da miedo saltar al terreno del juego, o por el contrario carecen de talento y la fe para perseverar en el campo de juego. Y por eso envidian la posición, envidian tu unción, envidian tu favor, envidian tus logros. Proverbios 15:2 dice: la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Sandeces, babosadas, según el Dios habla hoy en mexicano, ¿no? Proverbios 23:9 dice: no hables a oídos del necio, porque menospreciará la prudencia de tus razones. Nota que no dice, trata de convencer al necio para que entienda. No, no le hables. No le hables porque va a menospreciar la prudencia de tu sentido común. Un elefante no discute con una hormiga. Un león no discute con un ratoncito. No se discute. Son ligas diferentes. Y cuando entiendes que tienes el favor de Dios, que tienes su gracia, que tienes su bendición, no discutas con los envidiosos porque no hay ni siquiera punto de encuentro, no lo hay. Nunca le otorguemos el poder de nuestra vida a los fanáticos de un solo día. Los fanáticos de un solo día son los que hoy vitorean y mañana denigran. Son los que hoy votan y mañana dicen no lo hubiese votado. Son los que hoy compran un boleto para ver a alguien y luego dice, fue la peor inversión de mi vida. Somos cambiantes, somos humanos. La cosa es que finalmente un viernes Jesús muere en la cruz. Y yo me pregunto, ¿quién pronunció su sentencia? Esa es una discusión hasta el día de hoy. ¿Quién sentenció a Jesús? Hay de los que dicen, bueno, los romanos, hay de los que dicen, no, los judíos. No, fueron los fanáticos. ¿Quiénes son los que pidieron la cruz? ¿Quiénes son los que dijeron, este hombre tiene que morir? ¿Cómo fue que este amigo de pecadores, este hombre amigo de pecadores, acabó ejecutado como un enemigo del Estado? Porque de alguna forma la muerte de Jesús es central dentro de su propia historia. Porque si uno lee la biografía de cualquier persona famosa, aun cuando su muerte haya sido un episodio prominente, no sé, Abraham Lincoln, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, John Kennedy, esta constituye un pedacito de la biografía. Eso no fue lo más importante. Ahora, yo voy a las Escrituras y solo 2 de los evangelios mencionan los acontecimientos de su nacimiento. Pero los 4 incluyen solo unas pocas páginas acerca de su resurrección. Pero sin embargo, los 4 evangelios ofrecen relatos detallados de los sucesos que produjeron su muerte. La muerte es muy importante. Y ahora yo me paro fuera de las puertas de Jerusalén, si pudiera retrotraerme en el tiempo, y veo 3 cruces. En las cruces externas cuelgan los cuerpos de los 2 ladrones. La cruz del medio está vacía porque su víctima ya ha muerto y lo quitaron de ahí. Y sobre la cruz del medio cuelga un letrero que dice Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Y esa leyenda denota de alguna manera el eje central de lo que pasó. Roma dirá que Jesús tiene que morir porque constituye una amenaza para Roma, para el imperio. Y cualquiera que amenace a Roma tiene que morir. Pero ¿por qué este hombre es considerado una amenaza para el imperio? Bueno, porque él dice que es Jesucristo. La gente erróneamente piensa que Cristo es el apellido de Jesús. Jesús, Cristo. Pero Cristo no es un apellido, Cristo es un título. Viene de la palabra ungir, significa ungido o Mesías. Jesús y Cristo no eran nombres pegados, no es que lo llamaron Jesucristo, su nombre era Jesús, Cristo es un título. La gente está esperando un dirigente que dé inicio a una revuelta contra el imperio romano y lo derroque, que libere a los judíos.
Y hubo muchos pretendidos Mesías o Cristos durante el primer siglo. Vamos al Nuevo Testamento y leemos acerca de que esos Mesías aparecían casi uno por semana. Hechos 5:36 dice, apareció un tal Teudas, jactando de ser el Hijo de Dios, y lo siguieron 400 hombres, pero lo mataron después. Según Josefo, un historiador famoso, al Teudas se le llamó Cristo. En vez de Jesucristo era Teuda Cristo o Teucristo. A la larga los romanos lo capturaron, lo decapitaron, se terminó el Cristo. El libro de Hechos también menciona un tal Judas el Galileo, que apareció en los días del censo y dirigió una revuelta, y también decían que era el Cristo. Y otra vez el historiador Josefo dice que fundó la secta, Judas Galileo, la secta de los celotes, y él y 2000 de sus seguidores fueron crucificados. Y las cruces quedaron luego en pie en los campos de Galilea, porque los romanos querían enviar este mensaje: si alguien concibe otra brillante idea para tratar de que la gente no pague impuestos o levantarse en contra del imperio de Roma, tenemos abundantes cruces disponibles. Hubo por lo menos 18 candidatos al Mesías cuando Jesús era un muchacho, mientras que él crecía. 18 que dijeron: yo soy el Cristo. Y todos encontraron el mismo destino, la cruz. En el caso de Jesús, deliberadamente, él rechaza lo que parecía ser su destino político. Él dijo: yo no soy el rey de los judíos, por lo menos mientras que él predicaba, sanaba, resucitaba. Y Juan nos dice que después de que Jesús diera de comer milagrosamente a una multitud, la gente quiso venir y hacerlo rey por la fuerza. Por eso le tiraron mantos y palmas. Porque pensaban, si este tipo con unos pocos pescaditos y panes le dio de comer a 5.000 personas, imagínate lo que puede hacer con unas pocas espadas y algunos carros de guerra. Los multiplica y derroca a Roma. Ahora, él se negó a levantar un solo dedo en contra de Roma. Él dejaba en claro que él no era una amenaza militar. Entonces, ¿por qué acabó en una cruz? ¿Quiénes lo mataron? ¿Fueron los fanáticos de un solo día? Bueno, capaz que esto nunca lo viste así, te lo voy a contar, que no salga de acá. Los principales sacerdotes llevaron a Jesús ante Pilato, ¿no? El procónsul. Yo creo que ellos pensaron cuidadosamente en la acusación que van a presentar. Dijeron: Pilatos, Poncio, hemos descubierto que este hombre está agitando nuestra nación. Eso era lo que lo acusaron. Se opone al pago de impuestos al emperador y afirma que él es un Cristo. Él dice que es un rey. Porque los que habían dicho que se consideraban Cristo, ¡pac!, a la cruz. Así que dicen, él afirma que es un Cristo. Así es como plantean el juego estos tipos. Afirman que es un Cristo y dicen que no hay que pagar impuestos. Nunca dijo Jesús no paguen impuestos. Lo que dijo: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Como si alguien te preguntara: hay que pagar impuestos a tío San, dale al IRS lo que es del IRS y a Dios lo que es de Dios. ¿Sí? Ahora, Jesús parece que es un problema para Roma. Entonces le dicen: mira, Poncio, al César no le va a gustar, será mejor que hagas algo con él. Y en un espacio de 24 horas, Jesús tuvo que enfrentarse a 6 interrogatorios, unos de parte de los judíos y otros de parte de los romanos. Y cuando uno lee las transcripciones de los juicios, lo que más llama la atención es la poca defensa de Jesús. No se defiende. Y lo que más llama la atención es que no sale un solo testigo en su defensa, ni uno de estos canallas que tiraron mantos y palmas. Ni un fanático de un solo día salió a decir: no es lo que él hizo, él resucitó a Lázaro. Él multiplicó los alimentos, yo lo vi caminar sobre el agua. Ni uno. Ningún líder, ningún seguidor, ningún fanático tuvo la valentía de denunciar la injusticia que se estaba cometiendo. Digo, ¿cómo que no saltó un testigo de oficio? Cuando lo estaban acusando, está agitando el pueblo. Es un bravucón que dice que no hay que pagarles impuestos al César. ¿Por qué no hay alguien que dice: no, yo escuché la enseñanza, no fue lo que pasó? Entonces la secuencia de los juicios parece como un ejercicio donde se tiran la pelota el uno al otro.
Nadie quiere asumir la plena responsabilidad de ejecutar a Jesús. Ahora, todos quieren hacerlo, pero nadie tiene la responsabilidad porque no le encuentran de qué juzgarlo, de qué acusarlo. Pilato se resiste a los sacerdotes, a estos legalistas, no por compasión hacia Jesús, sino porque Pilato siempre se opone a los legalistas. Nunca quiere hacer lo que estos le dicen que tiene que hacer. Porque por definición, él sabe que si ellos se fortalecen, él se debilita. Así que siempre le lleva la contra Pilato a los religiosos. Era un Dante Gebel, siempre le llega la contra. Cuando Pilato se entera de que Jesús procede de Galilea, dice, no es mi jurisdicción, listo. Y le pasa la papa caliente a Herodes, que en efecto tiene jurisdicción sobre Galilea. Que se ocupe Herodes. Herodes tiene jurisdicción sobre Galilea, no yo, dice Pilato. Así que le tira la papa caliente al otro. Herodes no muerde el anzuelo. Dice, yo ni loco lo voy a ejecutar si no hay pruebas contra este tipo. Así que le vuelve a mandar a Jesús ante Pilato y andaba así, rebotando de un sitio a otro. Pilato lo pone frente a la multitud y les dice, miren, les recuerdo que para estas fechas, durante la Pascua, podemos soltar a un prisionero, podemos condonar el juicio, la sentencia a un prisionero. Podemos indultar a alguien. Y le ofrece escoger entre Jesús y el peor de los peores. No voy a mencionar a ningún narco porque está todo muy caliente por México, pero voy a mencionar a alguien más atrás. Es decir, Jesús o Pablo Escobar. Barrabás era lo peor, había violado, asesinado niñas, era lo peor, la peor basura. Entonces Barrabás puede haber sido un homicida, pero estaba dispuesto a matar romanos. Así que mejor liberarlo a él que al pasivo Mesías que no estaba dispuesto a ir en contra de Roma. Eso pensaba la gente. Bueno, Barrabás por lo menos, a lo mejor nos ayuda a derrocar a Herodes, pero Jesús no. Y finalmente en esa escena famosa, Pilato se lava las manos. No es que Pilato tenga una conciencia sensible. Él sabe que la acusación contra Jesús es falsa. Pero Pilato tiene problemas mayores que la suerte de un Mesías de los que le llegan a él docenas por semana. Dice, ya estoy perdiendo demasiado tiempo en este tipo. Si toda la semana me llega un loquito de esto que se dice el Cristo. Pero los principales sacerdotes, los legalistas, cuentan con el naipe del triunfo. Le dice, si dejas en libertad a este hombre, Pilato, no eres amigo del emperador. Porque cualquiera que pretende ser rey se hace enemigo del César. Nosotros no tenemos más rey que el emperador romano, dice el canalla. Nuestro rey es el César y este se dice rey. Así que Pilato no puede arriesgarse a que el César piense que él es blando con los terroristas contrarios de Roma. Así que se vuelve a Jesús y le pregunta, resuélveme esto, muchacho. El muchacho tiene 33 años, es un chico. Le dice, todo está en tus manos, solo resuélvemelo. ¿Eres tú el rey de los judíos? Nadie está obligado a testificar en su propia contra. Solo dime si eres tú el rey de los judíos. Es un momento cargado de dramatismo. Jesús todavía puede salir libre si simplemente dice, no. Lo quisieron hacer rey siempre. Y él no dijo una sola palabra. Nunca dijo, sí, yo soy el rey de los judíos. Nunca. Ahora Pilato dice, dime, ¿tú eres el rey? De alguna forma lo mira como diciendo, solo tienes que decirme no, muchacho, y te libero. Jesús dice, lo está mirando, porque le está asegurando que él no constituye una amenaza contra el César. Pilato dice, tú me dices que no, y no constituyes una amenaza para el César. Yo no te tengo que matar, no encuentro cómo matarte. No hay nada que justifique que te liquide. Irónicamente, cualquier día antes de estar ante Pilato, todo lo que Jesús hubiera tenido que decir es, sí, yo soy el Mesías, antes de ese momento. Y todo Israel, o una buena parte de él, se hubiera levantado en armas y habría dado su vida por Jesús. Si cuando él entró a Jerusalén hubiese dicho, sí, soy el rey de los judíos, todos se hubiesen levantado en armas. La posibilidad de este reciente domingo de Ramos, en la entrada triunfal, estaba todavía en las manos de Jesús. Él sabía que la gente lo estaba esperando. Pero jamás Jesús reclamó ese título, nunca.
Y ahora que no hay multitudes alrededor acudiendo a él y que Jesús está en manos de Pilato, cuando no hay probabilidad de que un ejército se levante para defenderlo, ahora que ya es demasiado tarde para que pueda ser salvado, Jesús le dice a Pilato: tú lo has dicho. Solo tenía que decir no. Pilato le dice: ¿eres el rey de los judíos? Jesús le dice: tú lo has dicho. Jesús sabe lo que va a suceder. Pilato no le queda otra, lo ata de manos. ¿Ok? Pronuncia la sentencia sin querer pronunciarla. ¿Oíste lo que te pregunté, Nazareno? ¿Oíste bien? ¿Entendiste? ¿Tú eres el rey de los judíos? Vuelve a decir Jesús: tú lo has dicho. Y a partir de ese entonces, en todo el mundo, los cristianos recitamos el nombre de un insignificante procónsul romano, Poncio Pilato, que jamás habría pasado a la historia, porque ese nombre dejó establecida la muerte de Dios. Yo no sé ustedes, pero yo siempre sentí algo de lástima por Pilato al principio, porque decía: pero pobre tipo, no lo quería condenar. Pero cuando leo con más atención, lo veo de un ángulo diferente. Los judíos estaban exigiendo la ejecución de Jesús porque pensaban que era un mentiroso, un farsante, un timador. Por otra parte, Pilato veía a Jesús como un tipo inofensivo. No lo veía como un hijo de Dios, lo veía como un tipo inofensivo. Tal vez un poco chiflado, sí, pero no culpable. Pilato veía a Jesús como un tipo agradable, que se había metido en un lío, en una mala situación por haber abierto la jeta de más, se había metido en un lío y lo quería sacar del lío. En la persona de Poncio Pilato tenemos el símbolo de cómo muchas personas hoy ven a Jesús. Cuando la gente dice: sí, yo Jesús para mí me cae bien, sí. Pero vas a la iglesia: y yo soy católico apostólico romántico, porque voy 2 veces al año. ¿Y crees en Jesús? Sí, pues yo soy evangélico, una vez me bauticé, voy para Pascuas. En realidad tienen el síndrome Pilato, tienen una actitud displicente, que dice: bueno, sí, Jesús es un buen tipo, inofensivo, si lo necesito lo busco y si no lo necesito lo dejo descansar. Lo que en realidad están diciendo es: Jesús no me importa demasiado, es un buen tipo, nada más. Entonces nuestro desafío más grande nunca va a venir de quienes apasionadamente se oponen a Jesús. Mi peor público nunca fueron los Saulos de Tarso, nunca. Yo he estado ante mundanos recontra ultra hiper macro extra mundanos. Yo he predicado en congresos de médicos, en congresos he estado ante artistas, ante gente que vive en vidas disipadas, y me consta. Y eso no están lejos de Jesús, están más cerca de Jesús que aquellos que, como Pilatos, miran a Jesús como alguien inofensivo, que son grises. Por eso nuestra mayor oposición no va a venir de los ateos. Los ateos están muy cerca de tener un encuentro con Jesús. Nuestra oposición viene de quienes piensan que Jesús es un buen tipo, alguien agradable, un hippie bueno. Es el problema de los Estados Unidos de América. Estados Unidos parece que es un país cristiano porque todo el mundo hoy, en una fecha como hoy o el próximo domingo, llenan los templos. Después hacen de su vida un demonio durante todo el año. Pero llenan los templos en Navidad y llenan los templos en Easter y cantan y usted ven los gringos que tienen su cerca blanca, su perro, su gato, sus hijos y van a cantar a la iglesia los domingos. Después tienen su vida otra vez de adulterio, de fornicación, de estafa toda la semana, porque son como Pilato. ¿Tienes problemas con Jesús? Oh, no, es un buen tipo Jesús. Nuestros desafíos siempre van a ser los fanáticos de un solo día. Los fanáticos que vienen en Easter, los fanáticos que vienen en Pascua, o el día de Palmas, de Ramos, los fanáticos de Navidad, los fanáticos de Nochebuena. Eso van a ser nuestros enemigos, la gente que viene, mira de lejos y no se compromete demasiado. A los que Jesús les cae simpático, no están dispuestos a cambiar de vida, no están dispuestos a que Jesús les cambie su corazón. Simplemente van en Pascuas, en Navidad y recitan 2, 3 cosas y regresan. Ese es Pilato. Pilato también es el fanático de un solo día. Por un día fue fanático de Jesús. Por un día a Jesús le cayó bien. Por un día no lo hubiese querido condenar, pero lo condenó. Y de alguna manera, al lavarse las manos, al no decidir, decidió, lo mandó a la cruz.
Por otra parte, los sacerdotes también concibieron otras dos acusaciones. Dijeron, tenemos que presentar algo más firme. Acabaron acusando a Jesús de blasfemia para que las multitudes se pusieran en contra de él y de traición a fin de que Pilato lo matara. Era una tarea difícil y en verdad no pudieron hacerlo en este juicio. Según el registro de Marcos, dice, los jefes de los sacerdotes y el consejo buscaban alguna prueba contra Jesús para condenarlo a muerte, pero no la encontraban. Y muchos testificaban falsamente contra él, pero sus declaraciones no coincidían. Pilato debió haber metido presos a todos esos por falso testimonio, no lo hizo. Además, se había difundido el rumor de que Jesús afirmaba que podía destruir el templo y reedificarlo en 3 días. Por supuesto que hablaba metafóricamente de su resurrección. Y los líderes judíos no lograban conseguir testigos que estuviesen de acuerdo con las palabras exactas que Jesús había dicho. Y entonces estaban alarmados porque decían, no, quiero que relates lo que él dijo del templo, y se contradecían. Imagínate la reacción hoy si un árabe fuera por las calles de la ciudad de Washington y dijera, volaré en pedazos la Casa Blanca y después la voy a reconstruir en 3 días. Aparte estaba la falta de consideración al sábado. Eso los escandalizaba, el Sabbat. La ley de Moisés establecía que quebrantar el sábado era una ofensa capital. Y Jesús había sanado gente en sábado. Eso era una amenaza para la ley, para el sistema de sacrificios, para el templo, para las normas de alimentación, para las distinciones entre puros e impuros. Así que Jesús siempre fue una amenaza para el legalismo. Y no hizo Jesús ningún esfuerzo por corregir esas falsas acusaciones. Se sentó en silencio, se mofaban de él, y cuando le preguntaron, ¿eres tú el Mesías?, él respondió, yo soy. Así que ¿quién sentenció a Jesús? Él mismo. Él dictó su propia sentencia de muerte. No había pruebas para condenarlo. Nunca hubiesen podido llevar a Jesús a la cruz por las pruebas. No había. Ni siquiera Pilato lo podía condenar porque no había nada en contra de él. Lo que lo condenó a Jesús fue su propia boca cuando por primera vez dijo, yo soy el Mesías. Y le dio Jesús a los judíos lo que ellos no podían conseguir a través de falsos testigos. Jesús dijo, terminamos con esto, e hizo el trabajo por ellos. Jesús dictó su propia sentencia. La cruz es el símbolo más reconocido en el mundo, gente. Marca más tumbas, adorna más joyas y está por encima de más iglesias que cualquier otro diseño. Hacer la señal de la cruz se conocen tanto en las basílicas como en los cementerios, como en los estadios de fútbol. Es un gran negocio encontrar un logotipo, pero ahí no hay ninguna corporación, país o causa que ha producido una imagen tan duradera o ampliamente difundida como la cruz. Solo hacer esto, todo el mundo sabe de qué hablamos. Y por raro que parezca, el cristianismo se convirtió en una religión de la cruz, como si fuera la horca, la silla eléctrica o la cámara de gas en términos modernos. Porque la cruz era el método de ejecución más humillante que Roma tenía a disposición. Y la cruz cambió de ser el símbolo de poder del Imperio Romano para ser el símbolo del amor de Dios. Cambió de una expresión de amenaza máxima a una expresión de esperanza máxima. Y aquel viernes, que es el que conmemoramos la semana que viene, Jesús murió porque lo sentenció su propio amor. Él dijo, esta es mi decisión, por ti, por mí, por nosotros, esta es mi decisión. Nadie logró matarlo, nadie. A Jesús no lo mató ni Pilato, ni Herodes, ni el César, ni los sacerdotes, ni los fanáticos de un solo día. Me hubiese encantado decirte, sí, lo mataron ellos, no. Jesús se autosentenció. Por eso yo hoy me pregunto a la distancia, hoy, Domingo de Ramos o de Palmas, ¿qué hubiese ocurrido si yo hubiera formado parte de la multitud de esos fanáticos de un solo día que arrojaban ramos cuando Jesús entró? ¿Cómo hubiera respondido yo ante ese hombre? ¿Lo hubiera invitado a cenar como Zaqueo? ¿Me hubiera alejado triste como el joven rico?
¿Lo hubiera traicionado como Judas, como Pedro? Porque con la Biblia en mano todos sabemos qué hacer. Pero en los tiempos de Jesús, al igual que ahora, había al menos 3 grupos que lo seguían. Los más alejados en el círculo exterior, que eran los mirones, los curiosos, los voyeristas, que siempre miran desde lejos. Después, un poco más cerca, estaban los fanáticos de un solo día, los que lo seguían a Jesús, esperanzados de que anunciara una revuelta contra Roma, que les diera algo. Siempre hay gente que dice, y a ver qué me da la iglesia. Jesús nunca toma en cuenta esos grupos periféricos. Pero uno se acerca más y ve el tercer grupo, que quizá son poco menos que un centenar de seguidores. A esos constantemente Jesús los empujaba a un nivel más profundo de compromiso. Les decía, no pueden servir a 2 señores. Olvídense de amar el dinero y amar los placeres del mundo. Niéguense a sí mismos, sirvan a otros, tomen su cruz. ¿Qué clase de invitación? Toma tu cruz, ¿eh? Es como que Jesús dice, estoy dispuesto a encabezar una procesión de mártires. Él dijo, el que busca su vida la va a perder, el que pierde su vida por causa de mí, la va a encontrar. Y quiero terminar esta historia este mensaje con otra historia también muy real. Un joven y su esposa llevaban 5 años tratando de tener un hijo, que habían agotado todas las oraciones pidiéndole, Señor, queremos quedar embarazados. Y el no tener hijos comenzó a preocuparlos a ambos. Y se veían consumidos por preguntas difíciles. ¿Cómo es que 2 personas saludables, que aman a Dios, se encuentren sin hijos, mientras que por todas partes en el mundo hay tantísimas mujeres que nunca pensaron en Dios y tienen bebés que abandonan, que no desean? 5 años de silencio y de oración y luego ocurre el milagro. La esposa de este hombre finalmente quedó embarazada. A los meses las noticias mejoraron, esperaban mellizos. Y el panorama de fe de esta pareja cambió radicalmente, porque desaparecieron las preguntas, ¿no? Ahora tenían sentido los 5 años de espera. La vida tenía sentido. Pero luego comenzó la maraña. Durante un examen médico rutinario, el médico descubrió problemas serios en el útero de la dama y uno de los bebés ya había muerto y el otro tenía pocas posibilidades de sobrevivir. Y si lo hacía, posiblemente sufriría discapacidades severas. El médico dijo que el aborto era la única salida. Al hombre se le abrió el piso, literalmente. Se sintió devastado, frustrado, herido, confundido y desesperadamente metido en el dolor. ¿Qué clase de Dios te da un regalo y después te lo quita? A pedido de sus amigos se fue a un retiro silencioso de una semana, no sin antes dejar bien en claro que él no quería estar ahí. Uno de los ejercicios espirituales durante el retiro fue una caminata por la naturaleza. Y el pastor anfitrión indicó que debían buscar lugares en los que podían ver a Dios. Y el hombre se enfureció. Dijo, esto es una estupidez. Porque en lo que a mí concierne, Dios no está en ninguna parte. Yo no voy a perder 1 hora tratando de encontrar a Dios en la naturaleza, porque desperdicié los últimos meses tratando de encontrar a Dios en mi vida y no obtuve ninguna respuesta. Entendible. Así que él caminó, hizo como que estaba participando, pero saboteó la experiencia al elegir una caminata por una escalera de cemento. Caminó mirando el cemento, fijando la mirada solo ahí. Dijo, no voy a mirar la naturaleza. No miró ninguna planta y pasó 1 hora en rebeldía silenciosa, concentrado en el liso y desolado cemento. Después del ejercicio regresó a su grupo pequeño para describir lo que había ocurrido y estaba llorando. Y dijo, yo estaba más o menos a mitad de camino, caminando muy lentamente, perdido en mi enojo, perdido en mi resentimiento hacia Dios. Y empecé a llorar porque no fui consciente de mis lágrimas hasta que mi mente se conectó con mi corazón. Me di cuenta que había grietas en el cemento.
Todo el camino estaba cubierto de grietas. Y me di cuenta de que mis lágrimas no se debían a las grietas, se debían a lo que salía de las grietas. De todas las grietas salían flores. De las grietas salían como grama verde. Y de alguna parte del medio del cemento gris y sin vida, la vida se abría camino a través de la roca, a través del cemento impenetrable de la vereda. Y dice, repentinamente fui consciente de la presencia de Dios. Me di cuenta que Él todavía vivía y me sorprendió con sus flores. Encontró una manera de mostrarme esperanza en medio de la desesperación. Y su amor y su cuidado me encontraron. De alguna forma, en las ruinas de la vida de un hombre, incluso mientras que estaba rechazando a Dios, Dios mantuvo en pie la conversación. Dios dijo, tú haces silencio, yo no. Tú dejas de hablarme, yo mantengo la plática. Dios persiguió a este hombre para abrazarlo en su dolor. Y yo pienso que todos nosotros en alguna ocasión fuimos fanáticos de un solo día. Y en algún momento estuvimos felices y arrojamos palmas al paso de Jesús. No sé, cuando la vida era mejor, cuando sentimos que Dios estaba de nuestro lado, fue cuando creímos que Él iba a darnos lo que queríamos, cuando Jesús era un Mesías conforme a nuestra imagen y semejanza. Pero después hubo un momento que yo te aseguro que Él no cumplió tus expectativas, ni las mías. Y tuvimos que decidir tomar la cruz y seguirle. Y eso fue difícil. Le hablo a todos aquellos que dicen, es que yo siento que Él me falló. Esa cruz puede haber sido nuestra falta de empleo, la falta de respuesta, un divorcio, una muerte, una enfermedad, un embarazo fallido, no sé. Pero todos nosotros fuimos fanáticos de un solo día y un día las reglas de juego cambiaron y dejamos de seguirlo y dijimos, crucifícanle. Hay un poema o una canción maravillosa que dice, puede que estés en un lugar seco ahora mismo y parece que no puedes salir. Pero dice el Señor, yo he venido a hacer un camino. He venido a curar tu dolor. No vas a sentir el viento, tampoco verás la lluvia. Solo tienes que saber que yo haré un camino. He venido a curar tu dolor. Todo a tu alrededor puede estar seco. No sentirás el viento, tampoco verás la lluvia. Pero solo tienes que saber una cosa. Yo haré un camino en tu vida. Yo haré un camino. Alguien tiene que celebrar más que eso, si el Rey ha hablado hoy. ¡Bendito eres! Dale un aplauso al Señor de señores, Rey de reyes. Él abre un camino en la roca. Él abre un camino en la roca. Él se sentenció por nosotros. ¡Uy! Vamos, celebra al Señor de señores, Rey de reyes. Alguien tiene que celebrar el Rey. Vive. Ha resucitado por nosotros. ¡Uy! Shekalabasaya manda la basoya. Si puedes levantar tus manos al cielo conmigo, por favor. He transmitido lo que creo me has dicho Dios que te diga. Sé que hay mucha gente aquí que ha abandonado los caminos del Señor, aquí y en casa. Porque una duda, porque algo fallido, porque algo salió mal y te apartaste de Él. No estoy subestimando tu dolor. No digo que no te haya dolido. Pero te conté la historia de que Jesús se autosentenció aquel día para darte opción a vida. Que Él prefirió decir, sí, yo soy el Mesías. Tú lo has dicho, Pilato. Para ir a la cruz de una buena vez y darnos opción a vivir. Y yo sé que hay gente aquí que ha sentido que Dios le ha fallado en alguna cosa, en algo que tenías una expectativa, en algo que creías que Dios lo iba a hacer. Tal vez pensaste que Él iba a intervenir y no lo hizo. O oraste en los pasillos del hospital reclamando y luego la muerte llegó de igual manera.
O clamaste sobre los papeles de divorcio diciendo, me resisto a esto, renuncio a esto. Sin embargo, el divorcio ocurrió y terminaste en la corte de un juez. Yo sé que hay gente aquí dolida por cosas que no debieron haber pasado. Deportaron a gente amiga o a familiares tuyos. O caminaste triste por el panteón diciendo, no puedo entender, cuanto más necesitaba a mi padre, cuanto más necesitaba a mi madre, tuvo que partir a la eternidad. Y esas preguntas sin respuesta, ese torbellino de interrogante te trajo hasta aquí. Y cuando pensaste que Jesús era tu Mesías, de pronto sentías que hubieses estado muy feliz en gritar, crucifíquenlo. Este Mesías no me llena, esperaremos al siguiente. Este Mesías no me ha liberado de Herodes. Este Mesías no ha quitado el yugo de mi dolor. Crucifíquenlo, no sirve. Es otro timador, es otro farsante. Sé que nadie ha dicho aquí crucifiquen a Jesús de manera literal y explícita. Pero sé que nuestros actos muchas veces han dicho eso. Hemos estado en el mismo grupo, en la misma calle. Hemos sido fanáticos de un solo día. Hemos clamado a Dios y hemos reclamado su poder cuando pensamos que Jesús era un multinivel, que Jesús nos iba a dar un auto del año, una casa, una hipoteca fácil de pagar, hijos felices. Y cuando eso no ocurrió dijimos, crucifícanle, no me sirve. Hemos sido esos fanáticos, hemos sido bravucones, canallas, torpes. Pero hoy es el momento para abrazar la cruz vacía y decir, Señor, gracias, porque me tuviste paciencia. Gracias, Señor. Los que hoy están del otro lado, en casa o aquí, digan conmigo, Señor Jesús, entra en mi vida. Reconozco que soy pecador, reconozco que he metido la pata, reconozco que me he alejado de ti. Perdona mis pecados. Anota mi nombre en el libro de la vida. Los que quieren reconciliarse con el Señor, aún aquí, gente que dice, Señor, yo he estado lejos de ti. Perdóname, Señor, por creer que porque no cumplías lo que yo quería te he hecho de lado. Perdóname, Señor. Y aquí dice el Señor, vienen tiempos, iglesia amada, en que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Y los verdaderos adoradores son los que adoramos a pesar de la enfermedad, a pesar del dolor, a pesar de la crisis, a pesar de los infortunios. Todo el mundo orando, todos. Es la gloria del Espíritu ahora llenando este lugar. Yo estoy orando en esta última oración por niños, jóvenes, ancianos y adultos, los que se han apartado del Señor, los que han ido una o dos veces al año a una iglesia. El Señor me dice que te diga, he aquí, yo pagué un precio más alto para el que tú vayas una vez o dos. No se trata de ir al templo, se trata de una vida entregada y consagrada al Señor. Vamos, comiencen a clamar y orar conmigo. Los que tengan el bautismo del Espíritu, intercedan conmigo. Vamos a orar que la gloria del Señor lo llene todo, para que momento a momento y minuto a minuto la gloria del Señor lo llene todo. Y desde el norte, del sur, del este, del oeste, el Señor suelte un viento de otra parte. Suelte ese mover del Espíritu. Todos orando, todos. Los que no sepan orar, solamente tengan a bien decir, Señor, abro la boca, de algo la vas a llenar. Solamente agradece a Dios. Agradece por la cruz, agradece por la resurrección, agradece por la vida eterna. Dile, Señor, tú eres el que has muerto por mí. Tú me has dado opción a vivir. Vamos, iglesia, vamos, River. Vamos a agradecer por ese sacrificio. Vamos a agradecer por esa cruz del Calvario, por esa tumba abierta. Vamos a agradecer por la roca que se corrió, porque el Jesús está sentado a la diestra del Padre. ¿O no habrá tenido sentido estar aquí? Padre, yo he predicado, he transmitido lo que creo me has dicho que diga, pero yo sé que ahora tu Espíritu Santo silla ahora, silla esta palabra en niños, en jóvenes, en ancianos y en adultos. Yo declaro, Señor, que los mejores días están por venir sobre esta congregación y sobre las miles de congregaciones. Es tu gloria, es tu bendición, es tu presencia llenándolo todo momento a momento, minuto a minuto, de gloria en gloria. ¡Uy! Todos. Padre, presencia del Espíritu, sopla. Ahí está, todos orando, clamando al Señor. Diga, Señor, yo creo, yo declaro, yo confieso que has muerto por mí en la cruz. Hay poder en esas palabras. Aquellos que ahora estén proclamando su resurrección, hay poder. Dile, Señor, yo creo que resucitaste.
Pero no solo en Semana Santa, yo creo en mi vida que has resucitado, que me has dado opción a vivir. Presencia del Espíritu, sopla más, más, más. En casa, en Europa, en Asia, en África, en América, en Oceanía, donde llegue esta señal, Padre, la gloria del Espíritu, lo que estamos viviendo aquí se pueda sentir en cada hogar, en cada casa, en cada templo, en cada aldea, en cada pueblo, en cada ciudad. Yo creo, Dios, yo confieso, Señor, de que hay días maravillosos por delante, de que tu gloria lo llena todo, de que hay algo que se ha roto aquí hoy y empieza una nueva temporada, un nuevo tiempo. ¡Uy! Todos, levanta la mano, vamos, clama conmigo, iglesia, algo está ocurriendo. Es la presencia del Espíritu llenándolo todo, momento a momento. Es la gloria del Señor llenándolo todo, momento a momento. Lo creo, Padre. Creo, confieso, declaro que los cielos se abren, que los cielos se abren. Que la gloria del Señor llena a cada uno, llena, bautiza con el Espíritu Santo. Es tu gloria, es tu presencia, momento a momento, llenándolo todo. Presencia de Dios ahora. ¡Uy! Santo Dios. A los que están en casa, a los que reciben esta oración, a los miles que se conectan semana a semana, a los fanáticos de un solo día, a los que dicen, bueno, de tanto en tanto me acerco a Él. El Señor me dice que te diga no más, no más. No más hosana y crucifícale, no más una vereda y la otra. El Señor dice, no hay grieta conmigo. He aquí, toma tu cruz, sígueme. No hay grieta conmigo, sígueme. Yo declaro a la gente bendita en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Amén y amén, bendito sea Jesús. Dios te bendiga a los que están en casa. Hay un aplauso grande al Señor de señores, al Rey de Reyes. Uy, vamos, que ese aplauso se escuche